Y ahora preparémonos para el mensaje de hoy. Vamos allí delante de la presencia del Señor, acompáñenos a orar. Amado Padre Celestial, santo eres Señor, bendito eres mi Dios. A ti, Señor, sea toda la gloria, toda la honra, todo el imperio, el honor por los siglos de los siglos. Señor, mira, en esta hora nos ponemos delante de ti, Señor, para que seas tú sobre nosotros, usando este mensaje para edificarnos, para santificarnos, para mostrarnos el camino y darnos respuesta a esas inquietudes que tenemos en nuestras mentes y en nuestro corazón. Padre, te pedimos que quites de nosotros todo cansancio, fatiga, flojera, todo pensamiento, toda actitud que pueda perturbar el recibir con solicitud tu palabra. Por eso, Señor, te agradezco, Padre, que pongas gracia en mi voz, de manera que el que escuche este mensaje, escuche tu palabra, sea edificado y tenga el deseo y el denuedo de ponerlo por obra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados hermanos, hemos venido hablando durante este tiempo del hogar, de la familia, del soporte de la sociedad, de ese fundamento que da la forma y la fortaleza a una nación, que es la familia, el baluarte de la sociedad. Así que hoy vamos a cerrar este ciclo con, digamos, un resumen de lo que sería el hogar que a Dios le agrada. Y eso lo vamos a estar viendo conforme a como Dios nos dice en su palabra cuál debe ser nuestro comportamiento. E imagínense ustedes, pues, un hogar donde todos sus habitantes procedan conforme a la palabra de Dios, que todos sean temerosos de Dios y que cumplamos, nos esforcemos por vivir como Dios manda. Dice la palabra del Señor en el libro de Colosenses, capítulo 3, y leemos desde el versículo 8 en adelante. Dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en uno solo cuerpo, y sed agradecido. La palabra de Cristo more abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amado hermano, amigo, si usted en su hogar procede de esta manera, si usted promueve
el temor a Dios en su hogar. Si usted enseña, instruye a sus hijos desde pequeño el temor a Dios y el digamos, valor que tiene el seguir sus mandamientos, cumplir con su palabra. Si usted como esposo trata a su esposa de esta manera, o su esposa trata a su marido de esta manera, guardando esta forma de nueva de ser, esta nueva forma conforme no a la corriente del mundo, sino como a Dios manda. Imagínense cuán fortalecido y cuánta presencia de Dios habrá en ese hogar. Cuánto veremos entonces fructificar del amor y el respeto entre unos y otros. Porque si en una casa no hay ira, no hay enojo, contienda, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, hay una excelente comunicación. Usted está ávido a escuchar lo que el otro le dice, porque de la forma como se lo dice es agradable, es afable, es apacible, y así entonces la comunicación fluiría entre todos los miembros de la familia. Pero donde hay iras, contienda, donde hay murmuración, donde hay enojos, donde hay faltas de respeto, allí no está Dios. Allí no se procura hacer las cosas como el Espíritu Santo nos ha indicado y logramos entonces no contristarlo. Así que el proceder en un hogar donde se guarde los mandamientos de Dios, estos mandamientos que no son gravosos, sino que estimulan la comunión, la convivencia, ¿verdad? Donde no hay mentira de los unos con los otros, y no hay ese deseo digamos, de contender, sino que se procura la paz en ese hogar. Pues imagínense ustedes qué fortaleza podría haber allí, qué comunicación, ¿verdad? Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, y de entrañable misericordia y benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Un hogar fundamentado en este comportamiento, pues entonces dará fruto apacible, dará frutos de vida, provocará estar en ese hogar, porque uno se libraría de todo este tipo de actitudes que uno se consigue mediante la forma de vida de la corriente del mundo, en cualquier parte, en el trabajo, en el tráfico, en la contienda que se genera constantemente entre los habitantes de la tierra. Y llegar a un hogar donde haya este tipo de comportamiento, llegar a un lugar donde todos procedan de esta forma. Qué agradable sería. La manifestación de la presencia de Dios sería infinita, sería inmensa. Podríamos ver entonces el respeto, el amor, el gozo de estar los unos con los otros, la colaboración de unos a otros, entendiendo que si alguno falla, pues el Señor nos ha mandado a soportarnos los unos a los otros. De esta manera, verdaderamente veríamos nosotros un hogar conforme a Dios, conforme a como Dios le agrada. Dice la palabra del Señor en el libro de Colosenses, desde el versículo 18, capítulo 3, versículo 18 en adelante, la estructura de la familia, de la sociedad, como Dios le agrada. Dice la palabra del Señor: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con
corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa y la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amado hermano, amigo, usted que nos está escuchando el día de hoy, pues esta es la manera como Dios quiere que nosotros mantengamos el orden en nuestro hogar. Si un hogar se fundamenta en estos principios, este orden se va a manifestar en fortaleza, en unión, en comprensión, en crecimiento del amor en ese lugar. Y fíjense que el orden que establece el Señor comienza por una de las situaciones donde hoy en día vemos más contienda, mayor, contrariedad. Y es que existe pues un movimiento feminista del cual no habla la palabra de Dios, pero sí lo prevé, ¿verdad? Conociendo Dios, el corazón nuestro sabe los problemas que se evidencian por medio de nuestros pensamientos y deseos. Por eso comienza esta parte diciendo que las casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Esa conveniencia, ¿cómo es? Bueno, una sujeción de entendimiento, de respeto, no digamos de humillación, digamos, agresión por parte del marido hacia la mujer. No, y bien lo aclara el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. También el Señor conoce al hombre y sabe ese comportamiento que muchas veces sobresale en nosotros, que es el ser fuerte, áspero. Y el Señor aquí nos manda que no es la manera de comportarlo. Pero cuando nosotros no hacemos las cosas esperando que el otro lo haga, o que las cosas no son motivadas a una respuesta de cómo nos traten o cómo recibimos las cosas, sino que la respuesta es como Dios nos ha ordenado ser, independientemente de cómo sean con nosotros vamos a hallar el equilibrio y vamos a entender y vamos a ver puesta la palabra de Dios en práctica, y va a contender aquel que actúe en sus deseos, ¿verdad? Y que ¿cómo se llama? Incumpla, porque el Señor, por ejemplo, nos dice que nosotros, para poder haber contienda, tiene que haber dos, pero que la palabra blanda aplaca la ira. Entonces, si esa es nuestra idea, esa es nuestra forma de actuar, si nosotros conocemos que, bueno, muchas veces las mujeres se encuentran agobiadas, tienen muchas responsabilidades, el hogar, el manejo de los niños, sobrecarga, y de repente pues llega uno con los zapatos sucios y al pasar ensucia la entrada de la casa, pues lógicamente la mujer va a reaccionar, por muy espiritual que sea, va a reaccionar de una manera fuerte, o puede reaccionar. Bueno, necesariamente no tiene que ser así, pero sí podría una mujer reaccionar de una manera distinta, como el Señor lo sugiere, lo ordena. Pero entonces nosotros, inteligentemente, como hombres maduros, llenos del Espíritu, conociendo al Señor, sabiendo que todos tenemos cargas, todos tenemos situaciones que nos hacen reaccionar de una manera inadecuada, pues entonces respondemos de una manera blanda, de una manera tranquila, apacible, ¿verdad?
entendiendo las situaciones, procurando cumplir con lo que el Señor nos dijo en el versículo 13. Dice, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Eso debe prevalecer en una relación de un hogar, ¿verdad? Entre marido y mujer, entre padres e hijos. El soportarnos, el entendernos, el ver lo positivo, lo bueno en cada uno y ayudarnos a edificarnos con mansedumbre de la manera que tenemos que comportarnos y ser. Pero es fundamental esa relación donde la responsabilidad y cabeza del hogar debe ser asignada al marido. Nosotros debemos preparar a los niños desde niños a ser personas que sean capaces de tomar responsabilidades, porque ese niño algún día va a ser un padre de familia, va a ser una persona que ha de dirigir, que ha de soportar las pruebas en cuanto a lo que corresponda, ser cabeza de un hogar. Entonces, si ese es el pensamiento, si esa es la manera en que nosotros educamos a nuestros hijos y nos formamos, nosotros entonces obtendremos hombres responsables, mujeres sujetas, personas que se comunican, personas que han aprendido en su hogar los principios bíblicos en la práctica. No de que están ahí en los libros, no de que están de repente en nuestra memoria, sino que están en nuestra mente, en nuestro corazón, y es lo que sale por nuestra boca, es lo que fluye en nuestro comportamiento y el respeto de los unos por los otros. Y esa temor a Dios, esa sujeción a la palabra de Dios nos permite entonces el fluir de nuestro hogar de una manera agradable al Señor, una manera donde el Espíritu Santo se manifiesta, donde se vive como en el reino de los cielos, en un hogar donde se manifiesta la justicia, la paz y el gozo que brinda el reino de Dios. Cuando Dios reina, estos tres elementos se manifiestan constantemente, que es la justicia, la paz y el gozo. Y una casa donde haya este equilibrio, pues va a haber armonía, va a haber amor, va a haber comprensión, van a ser luz y sal de los vecinos, de la comunidad donde se vive, porque va a ser una familia que va a estar viviendo, agradando a Dios en todo lo que hace, no mirando a los otros, ni hacer nada sino de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Dios recibiremos la recompensa. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocupaos de vuestros negocios
y trabajad con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Este es el comportamiento que cada miembro de un hogar debería tener, de un hogar cristiano, un hogar donde se tema a Dios, un hogar donde las cosas se hagan para la voluntad de Dios, y así, fluyendo en la obediencia al Señor, abundará, sobreabundará el amor de los unos por los otros, el respeto, la consideración. Y asimismo veremos entonces un hogar feliz, un hogar donde Dios gobierna y reina, un hogar donde no solo se invoca el nombre del Señor para pedirle, para buscarle momentos de prueba, sino que es un hogar donde reina Dios en todo momento, ya que cada miembro de esa familia procura vivir conforme a la voluntad de Dios, practicando la palabra de Dios, haciendo las cosas como Dios lo ordena, y así entonces disfrutando de todas las bendiciones de Dios. Amado hermano, amigo, esta serie que hemos estado hablando sobre el hogar, la palabra, la manera en que Dios quiere que nos conduzcamos como familia, es lo que va a permitir la transformación de una nación. Es lo que va a permitir que la presencia de Dios se manifieste en una comunidad, en una población, en un lugar donde haya esa llama encendida desde el hogar fuerte, ese baluarte de la sociedad, ese ejemplo de comunidad será entonces un agente transformador que todos querrán vivir, que todos querrán practicar, que usted, siendo esa chispita en el cual desde una pequeña casa, un pequeño hogar, una pequeña familia, se manifieste la presencia de Dios, se promueva en la obediencia verdadera y la forma de vivir conforme a la palabra de Dios, entonces eso generará una gran llama de encendido donde todos procurarán esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que se irradia sobre los miembros de esa familia. Los vecinos, los amigos, las comunidades vecinas que conozcan de este hogar, intentarán también vivir así. Buscarán a Dios no por lo que Dios da de forma material, sino que es la forma en que Dios nos santifica y nos permite entonces ser luz en medio de las tinieblas. Así que el llamado, hermano, hermana, amigo que nos escucha, es a procurar, no por religiosidad ni misticismo, sino por el hecho de ser nueva criatura en Cristo Jesús, vivir de esta manera, agradando a Dios, haciendo las cosas como Él quiere, manteniendo el orden desde el punto de vista que Dios lo ha establecido y no como la corriente del mundo o la cultura contemporánea pretenda hacerlo. No es dejarse influenciar por lo que ocurre al exterior, sino que dentro del corazón de cada miembro de familia reina es el Señor y su palabra, y se pone en práctica, y así entonces seremos los padres ejemplo para nuestros hijos, y a la hora de que si tenemos una hija, esa hija ha de escoger a un hombre, pues entonces tendrá como ejemplo, como buen ejemplo, ese padre que pone en práctica la palabra de Dios, y ella pretenderá también entonces que esto continúe en su nuevo hogar que ella vaya a formar, porque de la forma como se conduce sus padres, de la forma como su madre trata a su padre, de la forma como su padre trata a su madre y a sus hijos, esa es la forma como ella también deseará que se relacionen y se forme su hogar.
Y asimismo, el varón, ese hijo varón, ¿verdad?, verá reflejado entonces en sus padres el amor que Dios nos brinda y la presencia del Señor. Y ese será entonces el ejemplo para él escoger una mujer virtuosa a la hora de enamorarse, de poner los ojos en una chica, pues va a querer que esa chica tenga un comportamiento parecido al de su madre, que sea temerosa de Dios, que sea hacedora de la palabra, que sea una mujer de conducta afable y apacible, una mujer que respeta a su marido y se sujeta a él, una mujer que permite que sus hijos se críen en armonía, en el amor, a través de la buena comunicación con su marido. Y asimismo, verá a su padre como ejemplo de la cabeza de un hogar. Verá la dirección puesta en práctica en el padre de cómo sostener un hogar, cómo relacionarse entre ellos, cómo dirigir un hogar hacia la obediencia a Dios. Y veremos entonces un hogar feliz y traspasando las paredes de ese hogar, porque entonces los hogares que formen los hijos que allí fueron criados van a buscar y procurar ser similares al buen ejemplo que los padres han sembrado en su mente, en su corazón, y vivieron ellos, disfrutaron ellos en su vida durante el crecimiento y el desarrollo de su ser. Así que hermanos, hermanas, amigos, radioescuchas, pongamos en práctica la palabra de Dios y veremos cómo agradando a Dios tendremos un hogar feliz, un hogar agradable al Señor que cumple su voluntad. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Permítenos, Señor, ponerla por obra, que cada uno de los que haya escuchado este mensaje sea hacedor de tu palabra y no solamente oidor de ella. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ahora vayamos allí a la presencia del Señor y oremos para que el Señor nos permita poner por obra su palabra. Y este mensaje que hemos dado hoy quede guardado en nuestra mente, en nuestro corazón, y lo pongamos por obra y verdaderamente podamos edificar un hogar feliz, un hogar temeroso a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, bendecimos, adoramos y glorificamos tu nombre. Padre, te damos gracias por toda esta serie de enseñanzas que nos has dado, en el cual hemos podido conocer tu voluntad para el hogar, tu voluntad para que sea edificado cada hogar cristiano. Así que, Señor, habiéndonos revelado tu palabra, habiéndonos iluminado en cuanto a ella para cambiar nuestro proceder, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a ponerlo por obra. Sé tú sobre nosotros, nuestra mente, nuestro corazón, sobre nuestras parejas, sobre nuestros hijos, para que nosotros verdaderamente te entronemos en nuestro hogar, que veamos el fruto de tu palabra, de tu amor en nosotros, y seamos verdaderamente una familia conforme a tu agrado, un hogar que represente el reino de los cielos sobre la tierra, un hogar que sea sal y luz para la comunidad donde nos encontremos y que seamos reflejo de tu amor en todo lugar. Que podamos nosotros decir en nuestro hogar, reina el Señor, y aquí todo lo que hacemos es para agradarlo a Él. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.